Aprende a hacer estos pastelitos individuales súper navideños. Te enseño la receta de uno de los sabores de pastel más pedidos y más populares, el pastel de 3 leches. Pero este no es cualquier pastel, le daremos un extra de sabor que lo convertirá en tu postre navideño más vendido, ya que es súper delicioso e irresistible. También te muestro cómo hacer esta decoración de Navidad paso a paso. Aquí te dejo los ingredientes que necesitas. Como estoy segura que estos pastelitos navideños te van a encantar, de una vez dale like al video porque después se te olvida. Y si no te has suscrito, suscríbete y activa las notificaciones. O sea, es la campanita que aparece ahí, porque si la activas, YouTube te va a avisar cada vez que publicamos nuevo video y estamos publicando recetas muy deliciosas. Así que suscríbete y dale like de una vez. Ahora sí, vamos a empezar con la receta. Empezamos con los huevos. Yo te recomiendo que vayas rompiéndolo de uno por uno. Necesitas 5 huevos medianos y es mejor que estén así a temperatura ambiente. Y te digo lo de ir incorporándolos de uno por uno porque de esa forma controlas mejor la calidad del huevo, evitas que vaya alguna basurita o cualquier impureza y vas a verificar pues que todos los huevos estén en perfecto estado. Vas a añadir en este momento la esencia de vainilla. Y vas a empezar a batir en velocidad bajita mientras agregas el azúcar. Ya que terminaste de agregarla, ahora sí aumentas a velocidad alta. El tiempo de batido es aproximadamente de 7-8 minutos hasta llegar a punto de letra. No te preocupes si no sabes cuál es, ahorita te voy a mostrar cómo debe de quedar. Después del batido se tiene que ver justo así, cambió el volumen, cambió el color, obviamente cambió la consistencia y este es el punto de letra. Cuando levantas el globo y haces figuras, entonces se puede formar una letra y esta se mantiene por varios segundos. Y ahora sí te vas a traer tus ingredientes secos. Esta es harina de trigo de todo uso, también nuez y polvo para hornear. Agregas una cucharadita de polvo para hornear, esta mira va casi así al ras y ahora vas a empezar a mezclarlo. En este momento también voy a añadir aquí 50 gramos de nuez. Y también le voy a poner una pizquita de sal. Te vas a traer tu molde. A este yo le pongo un papel siliconado y también le voy a poner un poquito de desmoldante para que sea más fácil desmoldar. La medida del molde es de 30 por 20 centímetros y esto lo estoy anticipando antes de poner la harina con la mezcla para que no se vaya a bajar. Ahora sí, me voy por mi mezcla. Acá tengo ya la mezcla de secos y esta la vamos a ir integrando en la velocidad más bajita y de verdad de a cucharada por cucharada para que no se vaya a bajar esta mezcla de huevo. Sí es normal que se baje un poco, pero hazlo así porque tenemos que evitar que pierda todo el aire por completo. Terminas de revisar que toda la harina se haya integrado bien y ahora sí la vamos a poner en el molde. Acomódalo bien que llegue hasta las orillas y ahora sí te lo vas a llevar a tu horno previamente precalentado. Yo lo dejo enfriar unos minutos en el molde y enseguida lo desmoldo y lo paso a una rejilla hasta que se enfríe por completo. Es que ve esta esponjosidad, es más, escucha. Me encanta que no es cualquier bizcocho, o sea, es un bizcocho para 3 leches y a mí se me antojó ponerle trocitos de nueces porque este va a ser un pastel de 3 leches con cajeta y nuez. Bueno, puede ser también dulce de leche, pero vas a ver la combinación va a quedar espectacular. Y ya que tenemos el bizcocho listo, ahora vamos con la siguiente elaboración que va a ser la mezcla de 3 leches o salsa de 3 leches, pero en esta ocasión le vamos a dar un toque súper delichu y es que le vamos a hacer con cajeta o dulce de leche. Yo en este caso aquí tengo dulce de leche.
Pero antes quiero decirte que acabo de publicar mi primer curso, estoy súper contenta porque es un curso que tenía muchísimas ganas de hacer, nos lo habían pedido mucho. Es un curso de galletas decoradas, me encanta porque hicimos una colección de galletas, yo te fui mostrando ahí el paso a paso, te di la receta de la masa de las galletas para que te queden así perfectas, deliciosas, perfecta para soportar la decoración, que es una decoración con royal icing. Este curso es pensado en principiantes, o sea, no te preocupes, no tienes que saber nada si nunca has horneado o si nunca has hecho galletas decoradas. Yo te fui diciendo ahí todos los detalles para que aprendas a hacer estas galletas, te di todos mis tips y la técnica para que hagas tus galletas de Navidad. Pero con estos tips y con todas las técnicas que te enseñé, o sea, puedes hacer cualquier otra decoración, puedes hacer cualquier figura, puedes aplicar este conocimiento para hacer galletas decoradas. Y está súper fácil. La forma en la que puedes tener acceso a este curso, hay dos opciones. Quisimos hacerlo de esta forma. La primera es a través de las membresías de YouTube y esto es pensado más en las personas que son de otros países porque pues nada más hacen el pago así directamente. Tienes que seleccionar la membresía que se llama Curso Galletas Decoradas. O sea, otra membresía pues tiene ahí sus propios beneficios, pero la que te da el curso es la que se llama Curso Galletas Decoradas. Entonces ya nada más haces el pago y YouTube hace todo solito por ti y ya tú tienes el acceso. Ahí tienes el acceso durante un mes al principio, pero obviamente una vez que compres el curso es un pago único y nosotros te vamos a dar el acceso definitivo para que tengas el curso de forma indefinida. Por eso es importante que si ya lo compraste o si vas a comprar el curso, me contactes inmediatamente para darte el acceso completo ya por tiempo indefinido, porque sí, es un solo pago y el curso ya va a ser tuyo para siempre. Y la otra, también es importante que des de baja tu tarjeta si lo estás comprando a través de membresías para que YouTube no te haga un siguiente cargo. La otra forma de adquirirlo es en Facebook. Entonces, si tú eres, preferentemente si eres de México, puedes adquirirlo por Facebook o si quieres también se puede hacer transferencia bancaria. Igual tienes que contactarme para darte todos los datos con la información y también el curso va a ser tuyo de forma indefinida. Así que espero que te guste mucho, que lo disfrutes mucho. Si quieres tener más información, aquí ya te hice un video, te lo pongo aquí en la descripción, donde te di más explicación incluso de cómo comprar el curso paso a paso. Pero si tienes cualquier duda, o sea, si tú quieres adquirir el curso y tienes dudas de cómo hacerlo, contáctame por mensaje privado a través de Instagram o Facebook, aquí te los pongo, es así nivel delicia, sin guión bajo, sin nada, así tal cual como está aquí, y por el momento es el único curso que estamos vendiendo, pero claro que más adelante queremos hacer más cursos, mucho más así como de pasteles, de otros postres que les van a encantar. Pero esta fue la primera opción que hicimos porque para mí diciembre y galletas van de la mano, entonces quisimos hacerlo así de galletas y aparte pues es para principiantes. Entonces ahí te dejo la información y ahora sí vamos a seguir con la receta. Este es dulce de leche y lo que voy a hacer es ponerlo unos segunditos en el microondas para que quede más suave. Tengo que decirte que si estás usando cajeta, que también se puede, no es necesario hacer este paso porque la cajeta es más suavecita. Listo, solo lo metí 30 segundos. Y voy a agregarle leche. Esta está tibia. Le estoy usando así un poquito tibia para ayudar a disolver bien el dulce de leche, que no queden grumitos. O sea, trata de disolver los grumitos, pero tampoco pasa nada si queda alguno. ¿Te imaginas que te salga un pedacito de eso en el pastel? Yo sé, es dulce de leche, vas a ver delicioso. Ya que tengas así la mezcla, ahora le vas a agregar el contenido de una lata de leche evaporada. Y finalmente vas a agregar un poquito de leche condensada. De esta ya no pongo obviamente la lata completa porque ya pusimos el dulce de leche. Aquí tú puedes modificar, o sea, irle probando y poner la cantidad que tú quieras, pero yo te dejo aquí la cantidad que yo estoy usando. Y ya vas a tener tu mezcla de 3 leches deliciosa. Esta te la llevas a enfriar. Y ahora, para decorar nuestros pastelitos de 3 leches navideños, vamos a usar crema para batir. Yo la voy a batir en punto de chantilly, ahorita te muestro cómo queda. Esta crema que tengo aquí, esta es de origen vegetal y ya viene endulzada, pero si tú nada más consigues crema de origen natural, igual la tienes que batir, agregas el azúcar al gusto y ya la vas a tener lista.
Y es bien importante que esté así súper fría, de hecho esta se ve casi congelada. Y mira, este es el punto de chantilly. Tiene que sostenerse y formar picos suaves. Y voy a separar un poco de la crema para pintarla en color verde. Puedes usar el color verde que prefieras. Yo voy a usar estos, son de la marca My Baker Chef. Lo único que sí te recomiendo es que siempre tus colorantes sean en gel. Estos son los nuevos Jelly Color y voy a empezar con el color verde aguacate. Y comienzas a mezclar. Yo te recomiendo que empieces aplicando de a poquito colorante y ya vayas poniendo según te guste. Yo voy a usar diferentes tonos de verde, pero empecé con el más clarito. Para llegar a este tono usé 3 gotas y ahora lo voy a poner en una manga pastelera. Ya tengo aquí la crema lista en la manga, le puse una boquilla estrellada y también puse un poquito de crema en color natural, en blanco, con una boquilla lisa, es la 1A. Te vas a traer ahora sí todas tus elaboraciones. Aquí tengo la mezcla de 3 leches y también el bizcocho. El bizcocho lo dejé enfriar un ratito y ya que estaba frío, o sea, ya que no se le sale calor, lo puse en plástico de cocina para que no se fuera a resecar. Y también te vas a traer tus contenedores donde vas a poner tu pastelito de 3 leches. Ay, es que esta mezcla está deliciosa. Yo la verdad es que ya sabes que yo no hago para vender ahorita, pero estoy usando contenedores que ya tenía de otras fechas. Te quiero mostrar cómo se ve. Y estos sí los acabo de adquirir hace poquito, me los mandaron y me encanta cómo se ve, pero si no tienes de estos exactamente, o sea, aquí lo importante es el sabor del pastel de 3 leches con nuez, con el sabor del dulce de leche. Puedes usar los vasitos estos de toda la vida. De hecho, de estos ya tengo varios videos. Hace poco hicimos un pastel de beso de ángel, que es un 3 leches que lleva flan en medio. Te lo recomiendo muchísimo, especialmente ahorita para esta temporada. Van tapados así. Ese video te lo voy a dejar aquí en una tarjeta y también te lo pongo abajo en la descripción. Y también el año pasado o hace 2 años hicimos unos pastelitos de Navidad de 3 leches deliciosos con blueberries. También te voy a dejar ese video en una tarjeta y en la descripción. Y eso es porque, o sea, aquí no importa el contenedor que uses o el que tengas a la mano, usa lo que tú consigas, pero pues igual si quieres información de estos te lo dejo aquí abajo en la descripción. Lo primero que voy a hacer es ir haciendo el corte del bizcocho. Para eso voy a tomar uno de los contenedores que voy a usar y lo voy a adaptar, o sea, voy a ir haciendo el corte adaptándolo al tamaño de mi contenedor. Y una vez hecho el corte lo vas a poner en el contenedor. Y aquí no te preocupes, o sea, te tiene que quedar así al ras porque pues lleva el espacio de la tapa. Voy a seguir poniendo los otros. Y voy a ponerte una muestra con este. Este es el que lleva la tapa así de cúpula, entonces voy a poner el bizcocho en esta parte y en este va la decoración. Ya que hice el corte del tamaño de mi contenedor, lo dividí en 2 capas y con un aro voy a adaptar la parte de abajo. Y ahora sí, voy a empezar poniendo un poquito de crema en la base. Y ahora sí empezamos a echar la mezcla de 3 leches sabor dulce de leche. Tienes que mojar bien en las orillas y no te preocupes que el bizcocho lo va a absorber súper bien. Y ya que puse la primera capa, vuelvo a poner un poquito más de la crema. Siguiente capa de bizcocho. Y nuevamente los vuelves a mojar con la mezcla de 3 leches. A mí la verdad, si se trata de pastel de 3 leches, sí me gusta que queden bien mojaditos. Tenía muchas ganas de usar estos contenedores que tenía guardados de hace tiempo y pienso que si yo vendiera me gustaría mucho hacer esta presentación para vender en Navidad, así como una bola de esas de nieve, ya sabes que tiene un muñequito adentro.
Este contenedor mide 13 centímetros en la parte más ancha y tiene una profundidad de 7 centímetros, así que sí le cabe bastante. Y finalmente le puse un poco más de crema batida por encima y brillo comestible. Y la decoración la terminaré más adelante. Mientras sigo con las otras decoraciones, me llevo este a refrigerar. Voy a bañar los pinitos con la mezcla de 3 leches que queden bien mojados. Y primero pongo crema en la base del pino. Como mi crema es blanca, puse un poco de brillo comestible dorado para que tomara color, pero si no quieres puedes pintar directamente la crema con un poquito de café para simular el tronco del pino. Después empecé a aplicar la crema en color verde para hacer la forma del arbolito de Navidad con una duya o boquilla estrellada. La capacidad de estos contenedores es de 430 mililitros y miden 6 centímetros y medio por 7 centímetros de largo. Esta es la boquilla número 9 mm, aquí te la voy a poner en pantalla y voy haciendo este movimiento, o sea, empujo y jalo hacia el centro. Y después voy a repetir encimando un poco la siguiente decoración. Y para terminarlo y darle ese efecto como de bolas de árbol de Navidad o esferas de Navidad, yo voy a usar este mix de perlas comestibles. Me encanta que viene en colores navideños y también que brillan mucho las perlitas. Yo empiezo poniendo las más grandes y termino con las chiquitas así en el centro para terminar de decorar. Y para este otro lo voy a terminar con unas perlitas blancas así que parezcan nieve. Este muñequito lo hice usando este molde. Te recomiendo que para 3 leches uses chocolate. En esta ocasión yo solo quería mostrarte cómo se ve y lo hice con fondant, pero en otros videos te he mostrado que los he hecho con chocolate. Y ya nada más voy a tapar estos para que veas cómo se ven terminados. Me encanta cómo quedó, pero lo mejor de verdad es este sabor. El pastel de 3 leches, así de dulce de leche con nuez, está delicioso. Si quieres lo puedes hacer también en un solo pastel, o sea, y presentarlo así a tu familia. O si quieres hacer como estos pinitos, salen fácil 6 o 7 de este tipo de pinitos. Lo mejor es que quedan así súper mojaditos, están deliciosos y es una forma diferente de presentar el pastel de 3 leches. O sea, el pastel de 3 leches ya sabemos que se vende todos los días, en todos lados, pero ponerle este toque de dulce de leche siento yo que lo hace un poquito más navideño. Esa es mi opinión, déjame en los comentarios cuál es la tuya. Y pues obviamente estos pinitos, o sea, se ven increíbles, pero también esta presentación me gustó mucho y ya te decía, o sea, no te preocupes si no encuentras exactamente estos, porque puedes hacer estos diseños en contenedores cuadrados, como en forma también cuando hicimos los chunk cakes o en otro tipo de contenedor. O sea, lo importante sí es el sabor y la decoración, pues que le pongas ahí un dibujito navideño, ya te va a quedar increíble. A mí la verdad es que me gusta encontrar diferente tipo de contenedores porque creo que siempre es bueno mostrarle a tus clientes, o sea, que hay variedad de pasteles y la verdad es que ya hacen la mitad del trabajo, pero si no los encuentras, o sea, también quiero que sepas que tú te puedes dar a conocer primero por tu sabor. Empieza haciendo decoraciones bonitas en los contenedores que tengan, pero mira, es que quiero que veas cómo se ve de mojadito este bizcocho. Ay, es que mira lo delicioso que queda. Te súper recomiendo que pruebes este sabor de 3 leches con nuez y dulce de leche. Te va a encantar. Y si haces pasteles para vender, no dudes en ofrecerle este sabor a tus clientes amantes del 3 leches tradicional. Van a amar esta versión con nuez súper navideña. Y no te limites si no tienes los contenedores. Hazlos como chunk cakes o en el envase en que encuentres. Pero por favor no dejes de probar esta receta y comentarme qué tal te fue con este sabor. O si estás buscando ideas para tu postre de cena navideña, también son una gran opción estos pastelitos de pino.
Me encantan estos pastelitos y la verdad es que si tú quieres empezar a vender o si apenas vas empezando, no tienes muchos clientes o mucha experiencia, los pastelitos individuales para vender son tu mejor opción, o sea, son tu mejor aliado. Aparte se almacenan muy fácil, de verdad es más fácil vender una pieza pequeña a veces que un pastel muy grande. Y si tú no tienes horno o de verdad vas empezando en repostería y quieres empezar a vender, te voy a dejar también un video que está buenísimo, te lo pongo aquí en la descripción. Son varios postrecitos que hicimos de Navidad sin horno. Tengo muchas recetas aquí en el canal navideño, o sea, muchas opciones para que vendas o para que lleves a tu cena navideña, para que regales. En esta época la verdad es que nos encanta también regalar, consentir a nuestros seres queridos. Yo a veces hago cositas para regalar, así que si no haces para vender, para regalar, para comer, para disfrutar en familia, lo importante es que te lo pases bien en esta temporada. Y antes de irme, quiero agradecer de verdad a todos los miembros del canal. Gracias por su apoyo mes con mes. Aquí les ponemos siempre una lista de todos sus nombres. Y en esta ocasión también quiero darle la bienvenida a todos los miembros nuevos que han adquirido el curso. Gracias por comprar la membresía, por apoyarnos. De verdad, se los agradezco muchísimo por su confianza, porque sé que es un contenido que es importante para nosotros y que sé que les va a servir muchísimo. Oye, y si te gustó este video, suscríbete y dale like. Ya ves, si estaba haciendo más videos y voy a seguir haciendo mis videos normales, solamente que estaba un poquito parado porque nos pusimos a hacer el video del curso, pero ya teníamos una receta previa de Navidad de las rebanadas de Santa Claus que también están buenísimas. Ve a ver ese video, pero sí vamos a seguir compartiendo contenido. Y si tú haces cualquier receta de aquí del canal, si haces postres, pasteles, los chocolates, todo lo que hagas de aquí del canal, envíame tu foto porque me gusta mucho ver sus resultados. Me encanta compartirlo. Aquí te pongo algunos de los que me han enviado. No importa si lo hiciste para vender, para regalar, para tu cena de Navidad, me encanta compartirlo. Y ya sabes que me puedes enviar la foto a través de Instagram o Facebook, pero igual aquí te pongo mis redes sociales por si quieres seguirme también por allá. De repente subimos contenido en TikTok, en Reels, así que pues vas a ver por allá. Y ahora sí, te voy a dejar una súper recomendación que son estos videos de aquí porque están buenísimos. No te pierdas estas recetas y yo te veo en el próximo video. Yo soy Elena y nos vemos allá. Bye.